¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y hoy vamos a entrar nuevamente en los misterios de el tarot por sí o por no. El tarot por sí o por no nos va a indicar, según la pregunta que hagan, si lo que preguntaron es sí o no, y además les va a dar detalles acerca de la cuestión. Recuerden que las preguntas son infinitas y bueno, yo solamente voy a poder responder para algunos ámbitos y ustedes lo van a entender perfectamente si es sí o no. Así que voy a hacer pocas opciones, hoy quiero hacer algo conciso, claro y no extenderme demasiado en algunas cosas, aunque saben que siempre voy a dar detalles. Así que bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino, prepárense para esta aventura de siempre del tarot por sí o por no. Hoy no hay golosinas, hoy hay piedras, lisa y llanamente, así que vamos a cortar. Me dejaron sin nada, me dijeron que tenía que bajar de peso, así que hoy no hay golosina, la próxima será. No va a durar mucho esto, ya lo saben. Así que bueno, vamos a colocar acá las cartas, ya saben cómo es la rutina, tienen que elegir una de las opciones, va a haber dos opciones, nada más. Acá no está para confundirse, está para elegir la que toque. No sé qué va a salir, no tengo la menor idea, pero va a ir la piedra negra en primer lugar y la piedra rosa en segundo lugar. Así que piensen la pregunta, los dejo unos segundos y ya mismo, rapidísimo, empiezo a responder. Bueno, imagino que ya habrán elegido la pregunta y una de las dos opciones. Hoy vamos así, vamos rápido, quiero ver un poco qué hay. Tengo ganas de revolver un poco las cartas, así que piedra negra, vamos a ver piedra negra, voy a mezclar un poquito nada más, bien mezclado. Vamos a ver esto. La vela está tremenda, la vela del amor, ¿eh? Hoy está que se mueve para todos lados y no hay viento encima. Son las cartas que le impulsan, miren, miren, ahí va. Está la vela tremenda. Que vamos a ver qué es lo que sale. Las cartas al revés, al derecho, ya es un lío bárbaro. Las voy a enderezar cuando salgan, así que no hay problema. Bueno, ahí lo tenemos. Voy a cortar. Mezclo un poquito más, voy a cortar. Y voy a hacer 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para nuestra piedrita negra. A ver si lo que preguntaron es sí o es no. Bien clara está tirada. Se está acercando la fiesta ya, así que no quiero llevarles mucho tiempo. Están todos comprando regalos, imagino, con la gran cantidad de dinero que tienen todos. Así que bueno, vamos acá, porque estuvieron mirando el canal, entonces todos tienen dinero para gastar en regalos. Vamos a ver qué sale. Tenemos la templanza. Tenemos el 2 de pentáculos, el juicio, el 10 de espadas y finalmente el caballo de copas. Bueno, ¿qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? Bastante interesante lo de la piedra negra. Sobre todo para aquellas personas que preguntaron, por ejemplo, si alguien va a volver. Que es una de las preguntas clásicas del amor, o si se va a comunicar a esa persona que nos interesa. Bueno, la respuesta es sí, así que los que quieren váyanse del canal, ya está, ya saben que sí. Bueno, ya saben cómo soy, hagan lo que quieran, pero para mí son más importantes, por eso se los digo al principio, a ver si son inteligentes mis consultantes. Lo que más importa es esto, no es el sí o el no. Pero bueno, ya se los dije, sí, va a volver, lo va a llamar. ¿Ansiosos? Fuera. No quiero ansiosos en mi canal, quiero gente inteligente. No quiero gente que tome esto como si fuera un clonazepam. Esto es una tirada, una lectura de cartas. Así que bueno, vamos a tener acá lo importante. ¿Vuelve? Sí, vuelve, ya está, váyanse del video. Los que son así, a TikTok, vamos, fuera de acá. Vamos a ver, ¿qué hubo acá en esta relación? En esta relación hubo de parte de ustedes demasiada paciencia, demasiado interés. Estoy hablando para la gente que está esperando que alguien se comunique o vuelva o cualquier cosa de ese tipo. Para los que no me entendieron, yo sé que tengo gente inteligente, por eso me gusta hacer las tiradas para ellos. Y los demás, los ansiosos,
fuera de acá. Ya se los dije. Si lo que quieren quedar, quédense, es un chiste igualmente. Estuvieron pensando mucho en la relación, con mucha paciencia, se mostraron ustedes mismos, incluso descuidaron parte de las tareas que tenían que hacer para sí mismos por esta persona. Así que se lo merecen y la persona se vuelve a comunicar. Finalmente reconoce todo esto que ustedes han hecho, que le han tenido paciencia. Tal vez lo único que se puede discutir en ese momento, si les puedo dar algún tip, algún detalle, es no estén pensando tanto para adelante, no hablando de ansiosos, no en la pareja, si es la persona adecuada. Traten de el tiempo, si recién se conocen, si es una pareja establecida, por supuesto que no. La respuesta también se preguntaron si una pareja establecida va a andar bien, la respuesta es sí. Lo que hay acá es eso, ¿no? O sea, demasiada preocupación por cómo va a ser el futuro, cuando en realidad lo que hay que disfrutar es el presente, es algo con lo que todos los días me veo en situación de tener que estar discutiendo con mis consultantes, ¿no? Como que la gente quiere muchas veces un seguro de vida, como, y vamos a ser felices para toda la vida y nunca nos separaremos, y realmente eso se construye en el día a día, en las intenciones de cada uno, y eso tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no con esperar una cuestión calendario de no, por 5 años van a estar bien y después se van a pelear. Entonces ¿para qué voy a salir? Y todas las experiencias y todo el amor, hay gente que no conoció en toda su vida el amor. Entonces, tener una relación de ese tipo no nos lleva a la ansiedad, sino al disfrute. Si no, siempre todo está mal. O sea, cuando no tenemos relaciones, cuando no tenemos una pareja, es todo un desastre. Y cuando la tenemos, también es un desastre porque la tenemos. Tenemos que aprender a convivir de otra manera con estas cosas. Así que bueno, para los que me preguntaron si es una pareja que va a estar bien, también es sí. Si preguntaron si le gustan a una persona o si le resulta atractiva a una persona, la respuesta es un sí absoluto, porque sale el caballo de copas, la persona está presente, no solo le gustan, sino que está dispuesta a hacer cosas por ustedes, y no duden más. Otra de las cosas que los reto también a mis consultantes, que es no vivan en la duda. Cuando la persona tiene acciones que demuestran que está todo bien, está todo bien. Si tiene acciones que demuestran que las cosas no son lo que ustedes quieren que sean, no lo es. No hay mucho misterio en eso. El misterio está en las cartas, justamente. Está muy bien que se muestren como son, no está bien que descuiden su trabajo y las cosas que tienen que hacer. Así que cuando esta persona vuelva, díganle, yo tengo que dedicarme también a lo mío, también necesito mi tiempo, reclámenlo, porque después es tarde y las personas se malacostumbran. Yo tengo un amigo que siempre hace cosas mal en las parejas y me dice, estoy mal acostumbrado. Así que tengan cuidado con esto. Para la gente que preguntó sobre dinero, la respuesta es sí. Váyanse los ansiosos, vamos al TikTok, fuera de acá. Sí, así vas a ganar plata, chau. Bueno, la gente inteligente, que yo quiero que escuche las lecturas, le voy a explicar. Después de la paciencia y de las asociaciones que hicieron, de la difusión del comercio para que tengan un emprendimiento, un comercio, lo que sea, acá llega el dinero finalmente, aunque hay algunos problemas de trabajo, hay algunos problemas laborales, de ventas, cuesta un poco vender los que tengan emprendimientos, pero el dinero que fueron acumulando llega y finalmente van a tener la recompensa que esperaban. Para los que preguntan sobre cuestiones laborales, también la respuesta es un sí. Si preguntan por ascensos o por incremento en el dinero sobre fin de año, lo van a tener. Recordemos, estamos cerca del fin de año. Así que muy bien también, aunque hay algunos problemas, están agotados, hartos del trabajo, por eso me sale el 10 de espadas, con esta chica rodeada por los cuervos. Ya es un momento en que uno tiene ganas de dejar todo. Y yo estoy medio odiado con la gente que está ansiosa. ¿Por qué no dice de una vez el sí o el no? Porque no es importante. Es muy importante, pero es mucho más importante el desarrollo. Y quiero ese tipo de consultante. No quiero gente ansiosa, gente que dice, no, mañana veo. Bueno, vayan a TikTok. Fuera de aquí, fuera de YouTube. Ya los he hecho. Hoy estoy con esas ganas. Así que bueno, es lo que tienen acá. Para los que preguntaron sobre estudio, la respuesta es sí, están terminando el año, pero la respuesta es sí, viene un poco trabajo, hay que trabajar más, hay que hacer más cosas. Si es un tema de estudio, es poquito lo que están brindando, no está muy bien. Para la gente que me pregunta
acerca de cuestiones que tengan que ver con vacaciones, los que estén vacacionando y todo lo demás, van a tener algunos conflictos en las vacaciones, se los digo desde ahora. Si preguntaron si las vacaciones van a ser bárbaras, más o menos. Hay algunos conflictos con la locación, tal vez hayan alquilado que está un poco lejos. Fíjense si pueden revisar la reserva y cambiarla, porque el lugar donde eligieron para pasar esa vacación no es lo que esperaban. Así que revisen un poco más. No les digo que lo cambien, pero revísenlo. Estudio ya vi, para la gente de trabajo, como les dije, pueden llegar a conseguir trabajo aún en esta época, porque la respuesta es que sí, sobre todo en corporaciones, la gente que esté en trabajos corporativos o que tiene que ver con grandes empresas, muchas posibilidades de ascenso hay acá. Así que es un sí rotundo, se están preguntando por ese tema. Me tiene loco la vida, ay, me voy a quemar los dedos, ay. Bueno, viene por ahí, hoy estoy medio loco, no tomé nada, no, estoy loco naturalmente. Eso es lo que tenemos acá. Ay, hablo muy despacio, voy a hablar más despacio, así se van todos a TikTok. Bueno, lo que tenemos acá es eso. Así que vamos a ver, para la gente que quiera saber acerca del mensaje espiritual o de crecimiento personal que tiene esto, nos habla de la paciencia, nos habla de la unidad, de mostrarnos nosotros mismos, de saltear los inconvenientes para elaborar los temas y obtener finalmente la recompensa. O sea, sintetizándolo sería, la recompensa llega después de la paciencia y la comunidad con los otros. Ese es el mensaje tipo horóscopo que tienen. Así que bueno, Piedra Negra es una excelente posibilidad. No sé si voy a hacer, seguramente hago una tirada antes de las fiestas. Les envío a Piedra Negra un abrazo muy grande. Discúlpenme por los chistes, las diversiones, pero tengo ganas de hacerlo y lo voy a hacer porque es mi canal. Y en mi canal nadie me dice si tengo que hablar más rápido, si tengo que decir que sí o que no más rápido. Así que toda esa gente, fuera, fuera. ¡Ah! Se cae todo, se caen las piedras, se cae la gente, se cae todo. Así que vamos con la piedra rosa y me voy a... Miren, se cae la piedra rosa también. Todas las piedras se quieren ir de mi lado. Este tipo está loco, miren, está tirando cualquier cosa. Está tirando, se rompió encima la piedra negra, no te puedo creer. Sí, se abolló la piedra negra. Esto es un crimen. Nada, no pasó nada. Acá están las dos piedritas sanas y salvas para que vean que no les hago nada a mis piedras. Es porque están celosas de las golosinas, ¿vieron? Yo me la paso con las golosinas y ahora las piedras no quieren saber nada cuando vinieron. Bueno, vamos a ver qué sale para lo que preguntaron por sí o por no para la piedrita rosa. Vamos a mezclar un poco. Todavía vamos a hacer esta mezcla ahí que hace volar la vela. Vuela la vela, vuela la vela, vuelan las energías. Es una energía buenísima la que hay hoy. Acá hay un viento hermoso. Hace calor en Buenos Aires, pero hay un viento así tipo lindo, ¿no? Está muy bueno. Y la verdad que estoy bien predispuesto. La quema la vela, quema. Vamos a ver esto. Después me voy a comprar golosinas y no las van a ver las golosinas. Solamente para mí van a ser. Hoy estamos con las piedritas. Seguimos mezclando. Y voy a mezclar tranquilo. Por eso elegí dos opciones, porque quería hacerlo tranquilo. De tranquilo nada la tirada. Una locura, es esto, una locura. Así que bueno, un saludo le voy a mandar muy grande, que no mandé saludos hoy, a mis consultantes de Estados Unidos, de España, de México, de Argentina, de Latinoamérica en general, de Colombia, que anda haciendo ahí unas tiradas de Petro en el otro canal, para que estén a favor y en contra del fuera Petro. Así que bueno, estamos con eso. Ay, cómo quema, cómo quema. Vamos a cargar un poquito de energía en la vela, vamos a seguir mezclando, qué cosas raras que hago. Si supieran ustedes la cantidad de cosas que ocurren en mis tiradas y no ven. Pero bueno, no son cambios de cartas, ni trampas, ni nada de eso, sino cuestiones energéticas. ¿Se siente el viento de fondo? Deben sentir, es un ambiente muy... es un ambiente muy claro. Voy a mezclar y ya vamos con las 5 cartas que van a decir si es sí o no. Pronto les voy a pedir que pidan qué celebridades quieren que haga tiradas por sí o por no y de características. Así voy a hacer algo de eso, nada más que para poner un poco de diversión, como hago siempre. Me divierte hacer algunos chistes y cosas, así que quiero que elijan alguna celebridad. La verdad no se me ocurre cuál les puede gustar a mis consultantes.
Claro, suscríbanse al canal también. Suscríbanse al canal, que veo que mucha gente ve los videos y no se suscriben. 10 de copas, 8 de bastos, 1 de pentáculos, el mundo y el 5 de pentáculos. Bueno, es variable esta respuesta, Piedra Rosa. Es variable. Algunas cosas es sí y otras cosas es no. Y acá los voy a echar de nuevo a todos los de TikTok que vienen acá a mirar. No vengan más. Ustedes son demasiado ansiosos para mis tiradas. A mí me gusta profundizar. Fuera. Entonces les digo, en el dinero les da que no y en el amor les da que sí. Chao. Fuera todos los de TikTok. Vamos, vamos. Fuera, fuera. Huyan, huyan. Miren, miren que los quemo con la vela. Todo. Fuera de acá. Fuera, vamos. La gente ansiosa no la quiero en el canal porque no me miran el video. No me interesa la gente que adelanta hasta que, ay, sí o no, sí o no. No, vayan a calmar los nervios a otro lado, vayan al psiquiatra. Acá es para otra cosa, es para ver y profundizar en nosotros mismos. Estoy haciendo bromas, quédense los de TikTok, ¿eh? Yo tengo un canal de TikTok también, no pongo nada porque no me gusta. Así que bueno, vamos, tema de pareja. Si preguntaron por una cuestión de mejora en la pareja, la respuesta es sí, fuera los de TikTok, vamos. ¿Por qué? Esta pareja es una pareja que arrancó, si es que es una pareja establecida, muy unida y muy buena, como ven acá. Los niños corriendo, las dos mujeres, porque en este caso es un mazo inclusivo este. Entonces están las dos mujeres, no hay una mamá y un papá. Así que es lo que vemos acá, es lo que nos toca, ¿no? Pero bueno, el mazo igual es muy bonito, así que 10 de copas, una familia jugando, dos personas que se quieren, copas, emociones, muy buena perspectiva tenía esta pareja. Se fueron trabajando algunas cuestiones emocionales con el 8 de bastos y hubo como un nuevo comienzo que pareció que iba a llevar a la carta del mundo, que es una, bueno, indiscutible, el mejor arcano mayor para la mayoría de los tarotistas, por lo menos que agarraron un libro, ¿no? Para leer, porque veo cada horrores por ahí que son tremendos. A algunos les parecen un horror lo que hago yo, pero yo sé de tarot, lo que pasa es que estoy jorobando. El tema está acá, la carta del mundo, muy buena, así que la respuesta es un sí gigante. Y ahora, acá lo que se ve es un poco de caprichito. ¿Qué es caprichito? Es querer lograr determinados objetivos cuando la otra persona no está preparada del todo. Así que entiendan que esta pareja sigue siendo valiosa. Lo que estuvieron trabajando en este nuevo comienzo generó la carta del mundo, que tiene que ver con nuestros planes. Y si tiene que ver con nuestros planes, los voy a retar, consultante, además de a los de TikTok. Nombré más a TikTok que a YouTube. Vamos, YouTube, aguante YouTube. Estos caprichitos, estos berrinches no tienen sentido. Esto es como la queja de un rico, ¿no? Alguien que tiene mucho y se está quejando por un pequeño detalle. Es hora de ser más sabios, darse cuenta de lo que tienen, valórenlo, porque hoy en día las relaciones no están fáciles. Se lo digo yo que estoy mucho tiempo escuchando ese tipo de temas. Así que no, por estas tonterías no piensen que la pareja está mal, saquen esto y miren qué hermoso que es todo. Denle valor a lo que tienen. Si lo que me preguntan es si una persona tiene interés en usted, la respuesta es sí, pero ocurrió algo que los separó, así que traten de arreglarlo ustedes. Otro de los consejos, tengo muchas ganas de opinar y es mi canal y voy a hacer lo que quiera. Lo que quiera me voy a quemar con la vela ahora, en vivo, el único tarotista que se quema con la vela. Bueno, lo que les decía como consejo es que sean los que dan el primer paso. Terminen con eso de esperar al otro. Ay, que me hable porque yo no me voy a rebajar a hablarle. Y todo eso, es tonterías. Ay, me contestó mal el otro día. Entonces, si tarda 2 horas, yo voy a tardar 2 horas también. ¿Saben qué? No se merecen el amor los que actúan así. No se lo merecen. O la gente que te dice, me muero por esa persona, pero no me voy a tomar un Uber hasta ahora. Queda como a 15 cuadras de mi casa. Bueno, no busque más amor. En la antigüedad había gente que cruzaba territorios a caballo para ir a buscar a alguien, gente que volvía de la guerra y esperaba que lo amen, y ustedes no se toman un Uber a 15 cuadras. No tienen vergüenza, así se los digo. Así que bueno, muy bien en el amor. La gente que preguntó, por ejemplo, si va a tener pareja o si viene en este 2025 algo interesante y me quemo con la vela, quiere decir que sí viene.
que si viene, que dejen de sufrir, que la vida no tiene sentido estar sufriendo porque no todo es como quieren, no sean caprichosos y caprichosas. Tienen todo esto acá que es buenísimo, disfruten de lo que tienen, miren el amor que hay, los inicios, el tema del mundo, vendrá una pareja muy interesante para ustedes, se los digo, se los anticipo desde ahora. Todo esto de amor. Los que me preguntan de dinero, la respuesta es sí, pero. Sí, pero. En el dinero, como les dije a los que ya se fueron, esos que querían ver el sí, el no nada más, que no miran mi video entero, les está faltando la posibilidad de poder acceder a ese dinero. Eso es lo que tienen acá, ven que falta la llave, que abra esta puerta, bueno, quiere decir que si estaban pidiendo un crédito, el crédito está otorgado, pero todavía no lo tienen. Si estaban haciendo ventas, ya empezaron a cobrar algo, pero todavía falta cobrar y se lamentan, volvemos al tema del capricho, porque les falta el otro dinero. Ya cobraron algo, antes no tenían nada. Empiecen a disfrutar de lo que tienen, ya vendrá este dinero en breve. Yo diría que el próximo mes ya lo van a cobrar. Los que quieren cobrar un juicio, algún aumento laboral, ese tipo de cosas, también ya está casi por venir. No se lamenten tanto, ya empezó la buena energía y ya van a empezar a cobrar el dinero. Los que tienen un trabajo, negocio, comercio, que ahora están las fiestas y hay que vender en los emprendimientos también, ya está empezando a mejorar la cosa y va a mejorar muchísimo, muchísimo. Tema de ventas, tema de emprendimientos, de negocios, van a tener que pagar las deudas, obviamente los que se endeudaron para ganar algo de dinero ahora, que es lo que está acá, pero la respuesta es sí, es más sí que no. Es no para la gente que buscaba determinada cosa. Para las finanzas, que hoy no les contesté nada a la gente que está en finanzas, me quemo con la vela por las finanzas, por el Bitcoin que no sabemos para dónde va a ir. Así que, ay, me pone nerviosa que toque la vela cada rato. Mira cómo la toco, mira. Tengo ganas de molestar hoy a la gente. Así que bueno, lo que hay acá es, y voy a seguir tocando, porque no, la hace larga, sí, la hago re larga y hablo re lento. Voy a hablar muy lento para que se vayan los que no les gusta que hable lento. Lo que tenemos acá es ganancias, o sea que va a estar todo bien en el tema del dinero, pero todavía no pueden acceder al dinero. Los que tengan algún tipo de inversión en finanzas, como les decía, ya sabemos todos que el mercado subió. Lo sabemos todos, sabemos que veníamos de acá, que se trabajó lo que había que trabajar, se compró en el momento que se había comprado, hay que salir y tomar posiciones porque se viene una baja, gente. Se lo digo desde ahora, yo no hago predicciones acá, la voy a hacer en algún momento de Bitcoin y de todo eso, pero viene un periodo de baja, este diciembre no va a ser como otros años. Cuidado con eso, vayan, aunque sea sacando un 25, un 30% de lo que es la cartera de inversiones que tienen, aunque sean inversiones chiquitas, Yo no, cuando hablo de inversiones la gente me dice, habla para gente que tiene... No, porque hasta los jóvenes hoy en día invierten. Hay muchos jóvenes que siguen el canal, sobre todo de España, cosa que me encanta. Así que les mando un abrazo, chicos. Vamos a ver qué más hay acá y me quemo con la vela. Estudios, la respuesta es sí. Pero bueno, se van a quejar de la nota, porque están caprichosos, están protestones. Llega a fin de año y la gente protesta por todo. ¿Vieron cómo es la calle? Está tremenda, te empujan, te pegan con el hombro. Bueno, eso es lo que hay acá. La respuesta es sí también. ¿Qué nos dice desde el lado laboral? Los que estén buscando un trabajo, es un sí absoluto la respuesta. Que estén sin trabajo, estén tratando, o como dicen en España, en el paro, o en Estados Unidos, bueno, desempleados o homeless. No, homeless es otra cosa. Voy a quemar. Voy a hablar muy despacio ahora. Lo que hay es que ya estaría empezando algunos a cobrar su primer sueldo. Los felicito a los que están haciendo ese periodo. Es muy lindo cuando uno cobra por primera vez y puede comprar algo. Y para los que estén iniciando un trabajo, muy buena perspectiva. Para los que estén buscando trabajo, está la carta del mundo. Si bien no les van a pagar lo que ustedes quieren, porque acá está algún tipo de reproche, no es el dinero que yo esperaba, va a ser muy, muy beneficioso en el futuro para ustedes este trabajo que están consiguiendo. Para la gente que está pensando en vacaciones, la respuesta es increíble cómo la van a pasar. ¿Van a tener un momento de llorisqueo? Van a tener un momento de llorisqueo. Pero las vacaciones son increíbles. La vida tiene cosas malas y buenas y las cosas malas sirven para que las buenas se disfruten más. Basta de llorisquear,
A TikTok, vamos, los que llorisquean a TikTok, no los quiero acá, tomen antidepresivos, tomen medicación. Esto no es un clonazepam, esto es una lectura de tarot para gente capacitada, inteligente, que tiene emocionalidad. Eso es lo que hay acá. Y me quemo con la vela y hablo despacio, porque la gente quiere que haga lo que quieren ellos y yo quiero hacer lo que se me da la gana. Para eso hago un canal de TikTok y hago un canal de Facebook y hago un canal de YouTube y hago lo que se me da la gana. Así que bueno, eso es lo que tienen acá. Hoy estoy re loco. Así que bueno, eso es lo que hay acá. Así que fíjense que van a tener muy buena perspectiva en las vacaciones. No, un día de nostalgia no hace mal. Son como 7 días buenos, un día malo que llorisquen un poquito, porque se acuerdan de alguien. No pasa nada, a disfrutar, que es lo principal, gozar de la vida. Lo demás no sirve para nada. Después de eso tenemos vacaciones, ya tiré, examen ya tiré, porque después me dicen, yo pregunté algo que no era de amor. Y sí, si cortaste el video y no lo viste, te fuiste a TikTok. Yo lo sé, porque tengo las estadísticas y veo que de los 20 minutos que hablan, miran 7. Así que no adelanten más los videos porque voy a tirar toda la miércoles acá. Bueno, el mensaje, vamos al mensaje espiritual, vamos a ponernos un poco serios. El mensaje espiritual nos habla de algo muy importante, que tiene que ver con el momento de estar centrado en los afectos, que el centro de nuestra vida sea el amor no como una cuestión de relaciones, o sí, bueno, pero de relaciones generales con el mundo. A mí no me gusta usar la palabra universo, meto la mano en la vela también, y váyanse los que creen en el universo. Yo creo en Dios, y lo que veo acá es eso, es la idea del 8 de bastos, ¿no? Como trabajando el tema de los afectos, de los reinicios, y eso es lo que nos lleva a nuestros objetivos, a nuestro mundo, aunque eso pueda decepcionarnos. O sea, porque la decepción de la última carta no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con un imaginario de ustedes. Por eso esta carta, que ya hace rato la vengo viendo un poco de costado y hoy estoy muy loco, más loco que de costumbre, la voy a dar vuelta. No existe más esta carta, es más, la voy a sacar. Chau la carta, céntrense en esto, Piedra Rosa, miren qué hermosa queda la tirada sin esa carta. Es esto es lo que hay que valorar y ese es el mensaje espiritual. El camino a nuestros sueños siempre tiene un comienzo en unirnos a los afectos. Esa es la frase fundamental. Les mando un saludo muy grande. No quiero saber más nada con esto. Estoy cansado de las críticas. Quiero alabanzas, quiero mimos, quiero que me traten bien y quiero tratarlos bien también. Un beso grande a todos. Diviértanse, hagan como yo. No se tomen nada en serio, ni aún las tiradas de tarot, aunque sí me lo tomé en serio. Que tengan un excelente día. Colaboren, manden algo que no mandan nada. Colaboren con algo de dinero que estoy haciendo acá del payaso, con todas las cartas, con las flores, con las piedras que se caen, con la vela que no hay que apagarla así. Vamos a desarmar un todo. Miren cómo está esto es una maravilla. Nos vamos todos a dormir ahora. No, me voy a ir a comprar algo para cenar. Así que pásenla lindo, somos humanos, divertámonos, tomemos la vida en broma, sobre todo ahora que vienen las fiestas. Pásenla bien, júntense con alguien, con lo que tengan, aunque sea pásenla con el gato y trátenlo bien al gato, si no tienen personas para juntarse. Que tengan un excelente día.